invencible, admirable, grande, fuerte. Porque cuando llegan los momentos... Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amado. Gracias por la oportunidad que tú nos permites abriendo este altar, Señor, para llevar tu palabra de verdad, que es la palabra del nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias. Este es el programa Manantial de Luz, Fe y Libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las iglesias cristianas Vida Abundante. Estamos hablando en esta clase acerca de lo que es el Manantial Profundo de Fe. Es un libro que escribió nuestro pastor David Gómez, el cual va a culminar en el día de hoy la clase que estamos dando acerca de estas verdades. Y este libro está disponible para todo aquel que lo solicite a wcisa@yahoo.com y nosotros estaremos a bien enviárselo totalmente gratis para ustedes, totalmente sin ningún costo para ustedes, porque en nuestro ministerio la palabra la damos por gracia, como gracia la hemos recibido. Así que pueden mandar su email a wcisa@yahoo.com para recibir el libro Manantial Profundo de Fe de nuestro pastor David Gómez. Dios determinó todos nuestros caminos. Dios determinó todos nuestros caminos. ¿Quién? Dios determinó todos nuestros caminos. Dios por pacto determinó bendiciones temporales y terrenales. También determinó bendiciones eternas y celestiales. En su palabra, Dios nos habla de dos pueblos. Es importante llegar a esta realidad y concluir que debemos aceptar lo que Dios dice en su palabra por como Dios lo dice en su palabra. En su palabra Dios nos habla de dos pueblos. Israel. ¿Cuál es la característica del pueblo de Israel? Al pueblo de Israel Dios le prometió y determinó bendiciones terrenales. Tierra que fluye leche y miel. Una nación terrenal grande. Un territorio para un reino terrenal, un territorio con fronteras seguras y definidas, un reino seguro y en paz aquí en el mundo, una nación con reyes terrenales, una nación con sacerdotes terrenales, según la orden Aarón de la tribu de Leví, sacerdotes mortales. Una nación con riquezas terrenales, una nación con un templo o tabernáculo terrenal. El Señor habla específicamente de cuáles son las promesas que Él le dio al pueblo de Israel. Un pueblo amado por Dios, al cual bendecimos con toda bendición. Como Dios le ha amado, así también nosotros amamos al pueblo de Israel. Ahora, la diferencia es lo que es para Dios el pueblo, la iglesia, que fue un pueblo creado por Cristo para regalárselo a sí mismo, con diferentes tipos de promesas. A la iglesia Dios le prometió y determinó bendiciones terrenales, pero sobre todo Dios determinó bendiciones espirituales, eternas y celestiales. Cielos nuevos y tierra nueva, un pueblo o nación eterna, un pueblo con un rey celestial, Jesucristo, el Rey de Reyes, un pueblo que no es de este mundo, aunque por ahora esté en este mundo, un pueblo de sacerdotes y reyes para Dios, un sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, eterno Jesucristo. Una nación en la cual cada creyente vendría a ser templo del Espíritu Santo. Un pueblo en que cada creyente tiene que nacer de Dios y del Espíritu Santo. Verdades reveladas por los patriarcas. Job 23, 13, 14. Nos dice desde los tiempos antiguos lo siguiente:
Pero si Él, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Salmo 139, 13, 14 y 16. Dice el salmista, 3000 años antes que nosotros, lo siguiente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Isaías 14, 24, 27, estamos hablando de la predestinación del Señor, lo que el Señor predetermina desde antes de que sucedan, están en la palabra, está escrito y lo vamos viendo a través cómo se cumplen, que todo lo que el Señor predestinó se va cumpliendo. Y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Hay quien lo impedirá, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso es de Isaías 14, 24, 27, nos dice el profeta. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Verdades acerca de esto en la epístola a la iglesia. Hechos 2, 22, 23. Se nos habla acerca de Cristo lo siguiente, varones israelitas. Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. A este, Cristo, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y mataste por mano de inicuo crucificándole. Primera de Pedro 1:20, hablando acerca de Cristo nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En esta cita anterior, dice que el Señor determinó que Cristo sería crucificado. Y Él se entregó a sí mismo para ser sacrificado. No lo aprendieron, Él se puso porque ya Él había propuesto o había determinado, incluso cuando hizo pacto con Abraham, que dijo, hago pacto entre mí y ti, pero un pacto unilateral, porque dijo, si tú fallas al pacto, yo me pondré a mí mismo para ser sacrificado por tu falta y te libraré de tus transgresiones. Y eso hizo Dios en Cristo Jesús para perdonarnos a todos nuestro pecado y hacer una reconciliación para con Él. Y es ahí donde Él dice que Él se puso Él, porque sabía que cuando un pacto se rompe, ese pacto debe ser, tiene que ser, hacer honor al pacto, alguien tiene que morir. Y como ninguno de nosotros, ni Abraham ni ninguno de nosotros podíamos morir para cumplirle al Señor ese pacto, Él dijo, ya como hice pacto de mí para contigo, también me pongo como si fuera tú por ti para morir en tu lugar. Y esa es la forma en que el Señor hizo esa redención para con todo lo que Él predestinó para salvación. Primera de Pedro 1:20, como decía, hablando acerca de Cristo, nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, porque cuando Él le dijo a Abraham que se sacrificaría Él por amor, así fue como Él selló eso. Dijo, yo me sacrificaré para cumplir con ese pacto por amor a ustedes, por amor. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en su muerte. Él por amor pasó por la muerte para que nosotros no tuviésemos que pasar por esa muerte, y Él nos quitó la muerte del medio
y ahora por eso tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Romanos 8, 29, 30, hay una declaración importante que nos habla de esto diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Romanos 9, 23 nos habla, hablando de nosotros, nos aclara que ya Dios nos había preparado de antemano, cuando dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, usted, yo, todo lo que hemos sido traídos a los pies de Cristo, que Él preparó, o sea, determinó de antemano para gloria. El Señor nos preparó desde antes para la gloria de su nombre y nos llama vaso de misericordia, porque recibimos su misericordia. Primera de Corintios 2, 7 y 9 nos dice, se nos habla de cosas que Dios predestinó antes de que los años se contasen por siglos o milenios, diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, determinado para los que le aman. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 1, 5, 11 nos dice, la palabra está llena de verdades acerca de lo que es la predestinación, la presencia de Dios, el conocimiento previo de Dios acerca de nosotros. Y en toda la palabra está todo predestinado, dicho como Dios, conforme a lo que Dios dice y como se ha de concebir y ver en esta tierra. Nosotros no estamos por la casualidad, todo está escrito, todo está predestinado como Dios dice que está en su palabra. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En nuestras vidas no ocurre nuestra voluntad, no es por lo que nosotros decimos, no es por lo que nosotros pretendemos que podemos hacer. Todo en nuestra vida Dios lo permite que suceda de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó para hacer cada una de las cosas que hacemos. Él es quien nos llama, Él es quien nos trae a los pies de Cristo, Él es quien nos da fe para creer en su palabra, para creer en su verdad, para que su palabra haga en nosotros la acción, la obra que tiene que hacer. Pero esa obra viene de parte de Dios. Él es quien hace ministros y sacerdotes. Él es quien nos trae al conocimiento de su verdad y por eso podemos manifestarla. Nada es de nosotros en lo absoluto, porque sí, somos vasos de misericordia, pero somos vasos que el Señor predestinó para poder nosotros manifestar su gloria y su misericordia. Primera de Pedro 1:2 nos dice, elegidos según la presencia de Dios. Presencia es como el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos según la presencia de Dios. Cuando Dios nos creó, ya el Señor nos puso nombre, ya el Señor nos conocía, ya el Señor nos predestinó. ¿Para qué? Según su presencia, para santificarnos en el Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros obedezcamos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que trae la reconciliación cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y hace esa reconciliación para traernos de nuevo a la familia celestial. Y eso es una acción ya consumada, y por eso ahora nosotros somos parte de esa familia celestial. Nota, predestinación es el acto o ejercicio soberano y eficiente de la voluntad de Dios por el cual se llevan a cabo las cosas que Él ha determinado de antemano. Elección es el acto o ejercicio soberano de Dios
por medio del cual Él escoge para sí mismo a ciertos individuos del género humano. La elección es según la presencia de Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es una verdad del Señor. Él es quien lo dice. Hemos sido elegidos previamente por Él. Hemos sido predestinados para esta salvación tan grande. La elección es completamente por gracia, aparte de todo mérito humano, que no depende de nuestras obras o nuestro mérito. El Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia. Romanos 9:11 nos dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. En esta parte, Romano ahí se refiere a lo que fue Esaú y Jacob. Estando en el vientre de la madre, Dios dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ellos no habían nacido cuando el Señor dijo eso. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que el Señor predestinó, lo mismo que el Señor eligió. El Señor eligió a Jacob, o que Jacob era un mañoso. Bueno, que eso significa su nombre. Bueno, pero el Señor tuvo, en el puro afecto de su voluntad, elegir a Jacob. Y así fue como se cumplió esa predestinación. El Señor predestinó. Ellos no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, no habían hecho ninguna obra. Sin embargo, sucedió lo que el Señor predestinó. Romanos 11:5-6 nos dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea que si nosotros fuimos escogidos por gracia, no por nuestras obras, entonces eso no puede cambiar. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es un regalo de Dios que se lo da a quienes, a los elegidos, a lo que Él predestinó para darles salvación. Es tan sencillo de entender que entonces quitémonos esa persecución, esa esclavitud de que nos ponen las religiones de hacer esto, aquello y lo otro para tener una relación para con Dios. Una vez el Señor dijo que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna y no perecerá jamás. Tendrá vida eterna. Y cuando dice para todo aquel que en Él cree, Él sabe que el que va a creer es al que Él le da fe, al que Él escoge, al que Él predestina. Entonces, Él sabe que todo aquel que va a creer en Cristo va a obtener esa vida eterna que Él predestinó. Y es por eso que se cumple la palabra. Si ya el Señor te dijo que tú tienes vida eterna con creer en Jesucristo, ahí no hay religión, ahí no hay rito, ahí no hay nada. Usted cree en nuestro Señor Jesucristo, usted obtiene esa vida eterna desde ya. Naturalmente, ¿cómo usted va a vivir a partir de ahora con esa vida eterna? Si en las bendiciones que el Señor tiene para usted, en lo que es una vida de obediencia y de reconocimiento de Él y de manifestación del bien en su vida, eso ya son otros asuntos. Pero ya usted fue salvo y esa salvación, dice el Señor, que no perecerá jamás. Romanos 8:1 nos dice, he aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez usted está en Cristo Jesús, usted puede tener falta, no lo llamamos a tener falta, le llamamos a la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Pero ¿por qué usted podrá ver al Señor? Porque usted es un hijo de Dios. ¿Por qué usted está llamado a seguir la santidad? Porque usted fue santificado en Cristo Jesús cuando usted creyó en Él. Cuando usted conoce de su palabra, usted es santificado en la palabra. Entonces ya por eso el Señor, si ya te conoce y tú conoces lo que Él dice de ti que tú eres, empieza a vivir de acuerdo a esa verdad. Sigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos que los que no verán al Señor es porque no fueron elegidos, porque no fueron predestinados y porque no son del Señor. Pero usted que fue elegido, que tiene fe en su corazón de que Cristo es en su vida, usted es uno de esos que fue elegido y predestinado, viva de acuerdo a lo que la palabra dice. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La elección procede de la voluntad divina.
La elección no procede del hombre, usted no elige a Dios, Dios lo elige a usted. Dios le da fe, Dios lo trae a los pies de Jesucristo, Dios lo trae a usted a la iglesia. Puede ser que muchas personas lo hayan invitado y el día que usted viene porque el Espíritu Santo le reveló y le puso la voluntad del querer por hacer las cosas. Entonces usted viene y usted acepta a Cristo como su Salvador, pero ya el Señor había hecho selección y el Señor es quien agrega lo que han de ser añadido a la iglesia. Si creemos que es el Señor que lo agregó a usted, pues vamos a respetar eso. Usted no vino, a usted lo trajeron. ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo, quien lo redarguyó y le dio conocimiento y reconocimiento del pecado, y por eso pudo decir: yo acepto a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador. Y entonces usted confesa eso, pero ya Cristo, ya el Espíritu Santo lo puso eso en su corazón, y por eso usted entra en lo que es esta operación. Y así toda la gloria y toda la honra es para el Señor de señores y el Rey de reyes. La gloria de nuestra salvación es de Dios, no nuestra. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esa es una verdad de Dios, para que nosotros llevemos fruto. Por eso es que Él dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Cuando Él te dice, bueno, predican que cuida tu salvación, el Señor no dice eso en su palabra, búsquelo, no lo dice. El Señor dice: ocúpate. Cuando a ti te dan algo y te dice ocúpate de eso, es para que lo ponga a prosperar, para que lo ponga a florecer, para que lo siembre, para que lo cuide, para que lo cultive. Entonces eso es lo que el Señor dice con tu salvación. El Señor dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Quiere decir con gran cuidado, con gran entereza, con el amor con que te han dado algo valioso. ¿Y qué haces tú cuando te ocupas de tu salvación? Pues tú das un gran testimonio de lo que es Dios en ti, y esos frutos que van a ver la luz que se da a través de ti, el amor que se da a través de ti, eso van a ser los frutos. Personas que van a llegar al reconocimiento de Dios a través del testimonio tuyo, porque este evangelio se predicará por testimonio. Y esos son los frutos a los que el Señor se refiere. Demos de esos frutos, ocupémonos de nuestra salvación. Somos salvos, vamos a vivir como lo que somos, familia celestial en Dios. Dios es bueno y misericordioso. Primera de Corintios 1, 26, 31 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendiciones temporales. Dios ha dispuesto bendiciones temporales para la iglesia, pero es importante señalar que las cosas eternas son más importantes que las temporales, ya que estas son imperecederas. Es bueno fortalecer nuestra fe para creer que Dios habrá de proveer y suplir todo lo que nosotros necesitamos en nuestro peregrinaje terrenal, conforme a como nos dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Efesios 3:20 nos dice también: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mateo 9:35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Mateo 11:7-11 nos dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vosotros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Bendito Dios. Dios ha dispuesto bendición para enfermedades, alimentos, ropa y techo, finanzas, pruebas, tribulaciones, ataques del enemigo, emociones, mente. ¿Qué hacer frente al enemigo cuando somos atacados? Milagros de todo tipo. Cada creyente es responsable de creerle a Dios sabiendo estas tres cosas vitales. Usted verdaderamente es aquello que Dios dice en su palabra que usted es. Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hoy le exhortamos a creerle a Dios y a su palabra, ya que si Dios lo dice, es verdad. Romanos 3:4 nos dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Así como le debemos creer a Dios respecto a las cosas temporales y sus bendiciones terrenales y físicas, también os es esencial tomarle la palabra a Dios respecto a las cosas eterna e imperecedera. Dios nunca miente, así como son verdades las provisiones que Dios para nuestra peregrinaje terrenal, que Dios da para nuestro peregrinaje terrenal, así también son verdaderas todas las provisiones de Dios para nuestra vida futura y eterna. Usted es capaz de hacer todo aquello para lo cual Dios le ha creado. Dios es bueno y misericordioso. Todo lo que Dios dice que le ha sido dado por Él es suyo. Bendiciones, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor predestinó se cumple. Todo lo que el Señor hizo para nosotros se va cumpliendo. Creámosle a la palabra del Señor. Sigamos lo que Él dice de nosotros, que nosotros somos. Bendito y alabado es su nombre. Lo bendigo a cada uno de ustedes que han estado en sintonía escuchando estas clases. Gracias, Señor, por la combinación de este libro, Señor. Permite, Señor, que lo que tengan en su corazón puedan solicitarlo y nosotros podamos enviárselo. Recuerden que mañana tenemos nuestro culto en nuestra iglesia, el 9504 de la Jamaica Avenue, en Woodhaven, Queen, y en el 11 de Amityville, en Islip Terra, aquí en Islip Terra, en Long Island. Gracias, le bendecimos y hasta el próximo sábado en que estaremos impartiendo una nueva clase. El Señor le bendice a todos. Amén.